familia, nos da mucho gusto que ya estés conectado con nosotros en esta forma de hacer iglesia en línea a través de Facebook. Les damos la bienvenida a toda la congregación de Amistad La Mies y también a los que nos visitan. Pues qué gusto que estés con nosotros. Vamos a tener un tiempo en la presencia de Dios, vamos a buscar el rostro del Señor, así es que te pido que dispongas tu corazón y vamos a orar en esta hora. Cierra tus ojos ahí donde estás, levanta tus manos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de acercarnos delante de tu presencia en esta hora. Gracias, Padre, porque sabemos que todas las cosas están en tus manos, Señor. Nada se sale de tu control, Señor. Y declaramos, Señor, que en todas estas cosas tu nombre va a ser conocido, porque aún presidentes han declarado días de oración, han dicho sin Dios nada podemos hacer, y declaramos que tu nombre se va a conocer en medio de las naciones, y nosotros no callaremos para alabarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre, para darte a ti, Señor, toda la gloria. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos la honra. Aleluya. Has levantado y vuelto a nacer.
Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre
algo fue dado, la sangre que brotó sanó. Así que empieza a tomar esto ahí en tu casa y aplica la sangre de Jesús sobre cada miembro de tu familia, sobre tu propia vida, y empieza a declarar que la sangre de Jesús también sirve para sanar a las naciones. Empieza a clamar por nuestro México, clama por Italia, clama por España. Derramamos, Señor, tu sangre preciosa sobre todas las naciones de la tierra, y declaramos, Señor, que tu sangre tiene todo el poder en el nombre de Jesús. Sí, Señor, sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Solo con tu voz, dile. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Vamos todos, dile. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. ¿Qué tal, amigos de Amitud La Mies? Espero que se encuentren muy bien allá en casa. Por lo mismo, esperando que sigan conectados a Dios y que sigan todas las transmisiones en vivo a través de Facebook Live. El día miércoles 15 en Gerard's Tanque. ¿Qué les parece? Súper cool, ¿no? También les invitamos este sábado 18 a las 7 de la mañana en Instalación de Poder, y domingo 19 a las 10 de la mañana en nuestra reunión Alimento Sobrenatural. También te invitamos a nuestro curso Viviendo y Compartiendo el Sueño de Dios. Está buenísimo, te lo recomiendo muchísimo. Una hora después podrás encontrar nuestras transmisiones a través de YouTube. Esperemos que todo esto que estamos haciendo te esté gustando muchísimo, y en verdad estamos orando para que todo esto pase pronto y puedas regresar pronto a tu casa La Mies. Te extrañamos, te bendecimos. Saludos. Muy buenos días. Qué bueno que están con nosotros una vez más, querida familia de Amistad La Mies, y todos aquellos que están conectados con nosotros. Gracias, porque sabemos que ya están comentando. Gracias por sus corazoncitos, nos anima mucho. Y sus likes, Pili. Me Sí. gusta. Claro que nos gusta estar reunidos, porque dice la Escritura que bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí derrama Dios bendición y vida eterna. Y aunque estamos online, estamos en la Mies en línea y en vivo, por supuesto, allí está derramando Dios bendición y vida eterna a todos los hogares que nos están sintonizando, a todas las personas que se están conectando a través de esta bendición que es el Facebook.
Así que queremos decirles gracias, porque esto es una herramienta que Dios nos ha dado para seguir en contacto con todos ustedes. Les extrañamos mucho, Paco, Sí. les extrañamos y ya sabemos que también ustedes nos extrañan. Así es, debemos obedecer las instrucciones de nuestras autoridades de quedarnos en casa. Y ahorita nada más estamos nosotros, Carla, Rubén, que nos está ayudando aquí en el sonido, y solamente 4 personas trabajando para todos ustedes. Pero les queremos pedir que se queden en casa, que obedezcan las instrucciones. Ya tenemos al parecer un enfermo entre nosotros y esperemos que no sea de coronavirus. La están llevando al hospital en estos momentos. Se llama Yolanda García. Oren por Yolanda García. Empezó con una tos muy fuerte y la están conduciendo al hospital en este momento. Esperemos que no sea coronavirus. Señor, bendecimos Así a es, Yolanda Señor, en el nombre de Jesucristo. Declaramos tu gracia y tu poder sobre su vida y que se descarte esta posibilidad, Sí, Señor. Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y también queremos recordarte el número de emergencia. Si tú tienes una emergencia, puedes hablar al 22 21 21 4808. 22 21 21 4808 y puedes solicitar oración en esa línea, Pili. Bueno, en esta mañana, que es una mañana muy especial, este es el domingo de resurrección. Entonces vamos a hacer una celebración muy importante, Pili, por Paco. eso tenemos ya aquí los elementos de la Santa Cena, lo que instituyó Jesucristo, y en este caso no es vino, es jugo de uva y nuestro pan sin levadura, que lo tenemos aquí, listo. Si tú no tienes preparada los elementos, puedes en este momento pronto prepararlos, porque al final de esta reunión vamos a celebrar nuestra Santa Cena. Así es, así que prepárate para que juntos tengamos esta comunión como amigos, como hermanos, como muy amados, como queridos, porque eso es lo que somos, como una familia. Y en esta mañana tenemos un tema muy interesante, Paco, y este tema se llama quebrantamiento y victoria. Hoy vamos a hablar del quebrantamiento tremendo que sufrió Jesús, pero también vamos a hablar de su victoria. Mi suegra fue una chulada y mi suegra se llamaba Victoria. Fue una chulada, como mi mamá también. Fueron 2 grandes mujeres y ellas tenían el nombre de Victoria. Hoy vamos a hablar quebrantamiento y victoria. Y nos quedamos la semana pasada en la Cena del Señor, la celebración de la Pascua y la cena que instituyó Jesucristo. Pero antes, nuestra frase memorable que dice: con lo que Jesús hizo, la obra del diablo se deshizo. Con lo que Jesús hizo, la obra del diablo sobre la humanidad quedó deshecha totalmente. Y aquí podemos ver la imagen donde nos quedamos el día jueves. Bueno, lo dimos el miércoles, pero nos quedamos en la celebración de la Pascua. Jesucristo solicitó a sus discípulos que entrasen a Jerusalén, y ahí en Jerusalén iban a encontrar un lugar especial para la celebración de la Pascua. Y ya explicamos en qué consistió. Y allí también, en la Pascua, Jesús instituyó lo que vamos a celebrar en este día, la Santa Cena o la Cena del Señor. Y allí mismo Jesucristo manifestó su grandeza. El más grande entre todos nosotros tiene que ser el servidor de todos. Y Jesucristo manifestó ser el más grande porque le lavó los pies a los discípulos. Y eso fue lo que vimos, lo que sucedió en el jueves, que le denominamos Jueves Santo. Pero después de allí terminó la celebración y sucedieron otras cosas, Pil, que vamos a ver el día de hoy. Y Jesús dijo algo muy importante, y lo vamos a ver en Mateo 26:30. Y dice aquí: luego de cantar el himno,
fueron al monte de los olivos. Así que Jesús también cantaba los himnos, cantaba las alabanzas, adoraba a Dios con sus labios. Porque Jesús y los discípulos reconocían y sabían que había mucho poder en la alabanza y la adoración, como lo experimentamos hace un momento con estas dos, la alabanza y la adoración que cantamos. Hay mucho poder. Así es que en estos momentos usted debe estar, en los tiempos estos de que estamos encerrados o en cuarentena, debe usted estar alabando y buscando a Dios constantemente. Así como lo hizo él. Después de cantar el himno, fueron al monte de los olivos. Allí Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche. ¿Qué quiere decir? Van a perder la confianza en mí. Eso es lo que les estaba diciendo Jesús, esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Así estaba ya escrito, y Jesús estaba haciendo esta referencia. Y dice en el verso 32, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Así que Jesús en este versículo vemos que hace algo muy importante: canta, adora a Dios, y después se dirigen a un lugar, al monte de los olivos, y ahí Jesús les habla de lo que iba a suceder esa noche. Entonces estaba dando el panorama completo de lo que iba a suceder, de cómo iban a herirlo, y entonces sus ovejas, sus discípulos, todos los que lo habían seguido, iban a ser dispersados, pero también les da esperanza. Todo eso habló Jesús ahí, nada más en ese versículo de Mateo 26, Paco. Y ya había un plan. Dentro de todo esto, ya esto estaba programado y estaba planeado, que así tenía que suceder. Así como con Jesucristo había un plan específico, con lujo de detalle, para redimir, para salvar a la humanidad. Así, de la misma manera, cada uno de nosotros tiene un plan bien específico de parte de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Descubrirlo y obedecerlo. Así es que se fueron al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, aquí estamos viendo una imagen y pues trazamos allí donde está ubicado el Monte de los Olivos, para que ustedes se den cuenta, y está así a propósito hecho, no perfecto el círculo. Todo este monte es el Monte de los Olivos. Está el domo dorado, que es lo que se ve en primer plano, y en la parte oriental está el Monte de los Olivos. Totalmente opuesto está Cotel, o el muro occidental, así le llaman. El muro occidental está contrario al Monte de los Olivos. A este monte se dirigió Jesucristo, pero específicamente, ¿a dónde fue Jesús? En esta siguiente imagen estamos viendo que Jesucristo se dirigió a un huerto, al huerto de Getsemaní. Aquí ya estamos viendo el huerto de Getsemaní. Si te das cuenta, es un huerto de árboles de olivo. Allí escogió Jesucristo. Nosotros estuvimos allí en ese edificio, que pues está en resguardo católico. Allí se supone que está el lugar específico donde Jesús se inclinó para orar. Sí. Y este es el Monte de los Olivos, y Jesús específicamente se dirigió a este lugar que se llama Getsemaní. Y en Mateo 26, versículo 36, dice la Escritura: entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, que traducido es el lugar donde se machacan las aceitunas. Era Getsemaní, porque era un huerto de olivos, de árboles de olivo, acuérdense. Es. Sí. Y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Y también aquí coincide la Escritura que Dios nos hizo a imagen y semejanza suya.
nos hizo con emociones y sentimientos. Entonces Jesucristo comenzó a ponerse triste, se deprimió. La depresión no es algo malo, es algo normal. Cuando nos sucede algo no previsto, alguna situación difícil, todo mundo se puede deprimir. ¿Qué es la depresión? Es una tristeza, pero hay magnitudes de la depresión. Así que la tristeza es algo natural en todos los seres humanos. En todos los seres humanos. Todos lo podemos sentir. Todos lo podemos experimentar, pero hay magnitudes, y eso es lo importante. Hay depresiones o tristezas leves, sí, pero hay unas depresiones y tristezas muy profundas. Eso ya no es normal. Donde ya requiere una atención. Pero en el caso de Jesucristo, yo creo que estaba sintiendo una depresión, una tristeza muy grande, sí, muy claro, profunda. Claro. Y dice, ¿por qué? Porque dice, y estaba muy angustiado. Tristeza es una emoción. En el alma, nosotros los seres humanos tenemos la mente o memoria y tenemos las emociones. Y dentro de las emociones hay diversas emociones. Está la alegría y la tristeza. Entonces Jesús estaba experimentando una emoción fuertísima y tenía Paco, angustia. Es muy importante el Getsemaní, porque en el Getsemaní Jesús recuperó todo lo que Adán perdió. Adán perdió toda la bendición de Dios, toda la gracia, todo el amor. Y ahí en ese lugar, en el Getsemaní, Jesús recuperó todo. Ahí inició la salvación, porque ahí empezó todo lo que Él iba a hacer, todo el proceso que iba a llevar hasta lograr llegar a la cruz. Al parecer allí en Getsemaní era una lucha espiritual. Así es, sí. Tal cual nosotros la llevamos o la experimentamos, la llevamos a cabo, la experimentamos en estos días. Es una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual, ¿dónde se lleva a cabo? En el terreno de lo espiritual y en el terreno de la oración. Y allí Jesucristo estaba seguramente peleando por la humanidad entera. Así es. Estaba luchando con el diablo, sí. Y le estaba arrebatando a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra y estaba peleando por nosotros. Porque todo, Paco, todo lo que Dios hizo cuando creó al hombre, dio bendición. Así inició la raza humana con bendición. Pero cuando desobedecieron vino la maldición. Y ahí en el Getsemaní Jesús recuperó la bendición para toda la raza humana, para todos nosotros. Y toda la maldición fue hecha a un lado. Ya no tenemos más maldición, ahora tenemos bendición a través de Cristo Jesús, y todo inició en Getsemaní. Así es, Pili, y allí a mí me gustó cómo lo escenificaron en la película La Pasión, cómo había una actividad de las tinieblas alrededor de Jesucristo, porque era una lucha. Seguramente está el mero Satanás con todos sus demonios más fuertes peleando ahí esa batalla. Y tratando de desanimar a Jesús para que Jesús no hiciera lo que Dios le había establecido. Y más a detalle, este es el huerto de los olivos, y efectivamente hay árboles de olivo que producen aceitunas, de donde se saca el aceite. Y así está. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en este huerto en septiembre, que Dios nos bendijo y pudimos conocerlo, y así como lo está viendo en esa imagen, así está el huerto de los olivos. Y Mateo 26:38 dice: entonces les dijo, quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Aquí ya vemos el proceso de la tristeza. La tristeza aquí ya está muy profunda. Una tristeza de muerte, Paco, es algo muy fuerte. Jesús lo estaba sintiendo y estaba pidiéndole ayuda a sus discípulos. Por eso les dijo, quédense aquí y no nada más quédense durmiendo o quédense ahí a ver pasándola. No, les dio específicamente una instrucción. Quédense aquí y velen conmigo, acompáñenme, estén junto a mí, apóyenme, porque yo estoy sintiendo en mi alma una tristeza de muerte. Pili, qué importante es esto que está haciendo Jesucristo. Jesucristo era 100% Dios, 100% hombre, pero sentía tal angustia, tal peso sobre su vida, que pidió ayuda a sus discípulos. Esto se llama intercesión. Les dijo, intercedan por mí, porque la lucha está difícil, está sumamente fuerte. Así es que les pidió ayuda. No es malo pedir ayuda. Por ejemplo, nos habló Miriam, la hija de Yolanda García,
pidiendo ayuda, por eso oramos. Se están dirigiendo al hospital porque al parecer si es coronavirus, pues va a estar duro la pelea y vamos a luchar juntamente con ella. Así es que no es malo pedir ayuda cuando estamos en gran necesidad. Por eso les estamos dando a conocer nuestra línea. Ahí va otra vez, 22 21 21 4808. Ya me la aprendí. 22 21 21 4808. Esa es la línea. Si tú necesitas que también peleen juntamente contigo, porque es una bendición. Sí se siente el apoyo. Claro. Mi hijo se enfermó y yo sí les pedí apoyo a todos ustedes, y en la madrugada que se presentaban las crisis más fuertes, yo sentía, o nosotros como familia estábamos velando con él y sentíamos allí el respaldo de parte de Dios sobre nuestras vidas. Y después dice el versículo 39, unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Siempre van a haber dos caminos. Obedecer lo que Dios dice u obedecer lo que yo digo. Siempre va a haber esos dos caminos. Esa lucha interna, personal. Jesús la enfrentó también. Él tuvo que tomar la decisión y dijo, que sea como tú dices y no como yo digo. Y esa decisión es la más sabia que todo ser humano sobre la faz de la tierra puede tomar. Así es que te animamos a ti para que siempre elijas hacer lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso te va a dar extraordinario resultado. Jesús así lo hizo. Y aquí vemos ya en el huerto de Getsemaní la manera en la cual Jesucristo enfrentó un compromiso importante en su vida. La manera a través de la cual todo ser humano sobre la faz de la tierra debe enfrentar los compromisos importantes en sus vidas es orando. Jesús es nuestro maestro, Jesús es nuestro ejemplo, a Él le seguimos, de Él aprendemos, y Jesús enfrentó su compromiso más importante orando. Claro que sí. Él se sometió totalmente a la voluntad del Padre. Esto no es fácil. Él peleó la batalla en su interior, en él mismo, y decidió hacer la voluntad de Dios. Y dice Lucas 22:43, se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, algo muy importante sucede. Lo estamos viendo aquí con Jesús. Él se sometió a Dios, quiso hacer la voluntad de Dios y no la suya. Tuvo que rendirse a Él mismo, rendir su yo, rendir todo lo que Él era al Padre. Y ahí interviene Dios. Ahí hay un movimiento espiritual. Se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Siempre que tengas que tomar una decisión muy importante, pero la sometas a la voluntad de Dios, siempre Dios nos va a fortalecer y siempre va a haber un movimiento angelical a favor de nosotros. Así dice la palabra, que los ángeles son los servidores de los que somos herederos de la salvación. Debemos estar seguros de que siempre que tú te sometas a Dios, Dios nos va a respaldar, Paco. Ahorita nosotros nos estamos sometiendo a nuestras autoridades y ya parecemos leones enjaulados, y segurito ya ha habido roces fuertes allí en el interior de tu familia, ¿verdad? O algunas situaciones difíciles. ¿Qué es lo que está haciendo Dios cuando nosotros nos sometemos a la autoridad que Él puso? Él está enviando ángeles a nuestras familias, a tu casa, a nuestra casa, para ayudarnos y para fortalecernos, porque es difícil estar ahí encerrado. Después dice la Escritura, el versículo 44, lleno de angustia, oraba con más intensidad.
y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La lucha estaba muy fuerte y estaban llegando los momentos más difíciles de la lucha. Y dice aquí que lleno de angustia Jesucristo oraba con más intensidad. No debemos desfallecer en el fragor de la batalla. Nuestro ejemplo es Jesucristo, y en lugar de inclinarse y rendirse, Jesús oraba más y más y más. Porque sabía que su refugio era ese, Paco, la oración. Y dice que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense nada más. Y un día que estaba dando una plática sobre este tema, le pregunté a la doctora Ángeles, ¿es posible que una persona llegue a sudar gotas de sangre? Porque Jesús era 100% hombre. Entonces me venía a la mente saber si verdaderamente alguien puede sudar sangre. Y me dijo que sí, me dijo sí. Una persona que está en un estrés muy fuerte, se empiezan a reventar las pequeñas venitas que tenemos en nuestra cara, y por supuesto que se puede llegar a sudar gotas de sangre. Ahí con esto nos damos cuenta de la angustia tan profunda que Jesús estaba sintiendo, la tristeza como de muerte, ya la estaba sintiendo él. Él ya sabía hacia dónde se dirigía y sabía por lo que iba a pasar. Por eso estaba sintiendo toda esa angustia, y gracias a Dios que también el Padre Celestial le estaba fortaleciendo. Nada más y nada menos, Jesucristo estaba cargando en esos momentos todo el pecado, todas las malas cosas de la humanidad entera, no de él, de la humanidad entera, todo lo ajeno. Y claro, eso produjo en Jesucristo un estrés muy fuerte que, como ya describió esta escritura, sus sudor eran como gotas de sangre. Paco, porque dice, Jesús, todo lo malo que nosotros somos, lo tomó Jesús, para que tú y yo recibamos todo lo bueno que es Él a nuestra vida. Entonces, por eso tuvo que pasar por todo esto. Y dice después el versículo 47 de Lucas 22, mientras Jesús estaba hablando, se hizo presente una turba, dice, al frente de la cual iba Judas, que era uno de los 12, y que se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Esa turba tenía un propósito: prender a Jesús y llevarlo a las autoridades, tanto religiosas como romanas, para que tomaran una decisión. Pero en este pasaje, ¿qué podemos aprender, Pili? ¿Qué sintió Jesús en un tiempo de crisis? Él sintió lo mismo que nosotros sentimos, ya lo habíamos mencionado. Primero, dice la Escritura, las Escrituras que allí pues accesamos, dice que se sintió triste y angustiado. Sintió en el alma una tristeza de muerte. Esa fue una tristeza muy, pero muy profunda. Sentía que se estaba muriendo ya. Y llegó a decir, como cualquiera de nosotros, pase de mí esta copa. Eso quiere decir, estaba diciendo, no quiero este compromiso, que se haga a un lado. En otras palabras, en mexicano, se estaba rajando. Es válido en un momento sentir que nos rajamos, pero Jesús permaneció firme, fortalecido por un ángel, y dijo, continúo, porque la obra que estoy haciendo es importante. Muchos pastores en sus vidas sentimos el tal peso del compromiso que Dios nos ha dado, que muchas veces hemos sentido rajarnos. Queremos tirar como los boxeadores la toalla. Tal vez algunos creyentes de la misma forma, o algunos que dirigen algún ministerio dentro de las congregaciones, sienten en un momento determinado mucha presión y quieren tirar la toalla y decir, hasta aquí llegué. Y dicen, como los mexicanos, más vale aquí corrió que aquí quedó, y huyen. Jesús dijo, no, aquí me fajo como un verdadero valiente hasta las últimas consecuencias. Entonces llegó a pensar, pase de mí esta copa, pero no la soltó, Pili. Fue fiel a su llamado,
fiel a lo que Dios le había dicho, por lo que él vino a esta tierra. Y se sintió también lleno de angustia. Y yo creo que todos estos versículos nos describen específicamente todo lo que Jesús estaba sintiendo, para que nos demos cuenta que no fue fácil, Paco. Esto que Jesús vivió fue muy difícil y cualquier ser humano no lo puede vivir. Solo lo hizo él. Sí. Solo lo hizo él, porque fue el justo por los injustos. Ok, después, ¿qué más sintió Jesucristo? Lleno de angustia, su sudor como grandes gotas de sangre, ¿verdad? Mucha presión, mucho estrés. Pero el sexto punto, traicionado y entregado. Qué feo se siente cuando alguien da a otro la puñalada por la espalda. En mi caso personal he sentido esas cosas, me dan la puñalada por la espalda y ¡ay! Se siente horrible, pero yo creo que lo que sintió Jesucristo en ese momento fue muy difícil, porque uno de sus más queridos, los más cercanos, lo traicionó, le dio esa puñalada. A veces también en el ministerio así sucede, gente muy amada, muy cercana a nosotros, de repente no sé qué les pasa, permiten en su mente, en su corazón, un lugar al diablo y nos dan una sorpresa de ese tipo y duele demasiado, Pili. Pero ahora vamos a ver qué hizo Jesús en tiempo de crisis. Siempre que estamos en crisis tenemos algo que hacer, y lo primero que dijo, voy a orar. En tiempos de crisis lo primero que tenemos que hacer, Paco, es orar. Ora, busca a Dios en estos momentos que estamos viviendo en el mundo entero, porque esto es algo mundial. Estamos todos orando, estamos viendo, acabamos de pasar de una jornada de oración de 72 horas de oración. Nos unimos para orar, porque lo mejor que podemos hacer es orar, levantar nuestro clamor a Dios Padre. Él nos escucha, Él está presto para escucharnos, y por supuesto Él está presto para respondernos. Y Jesús hizo lo que tenía que hacer, fue a orar. Y después dice, se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Punto 3, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlos. Hay actividad angelical a nuestro favor. Y 4, lleno de angustia, oraba con más intensidad hasta obtener la victoria. Nosotros vamos a tener la victoria. Sí, así es. Vamos a salir de esta crisis, se va a reactivar nuevamente la actividad económica. No te preocupes, estamos en las manos de Dios. Esto no es el fin, esto es principio de dolores. Así es que ya experimentamos qué feo se siente y vamos a regresar a nuestros trabajos, a nuestra actividad económica, laboral, con toda intensidad, pero más a nuestra actividad espiritual. Así es. Porque no estamos jugando a la iglesita. Solo cuando me aprieta el zapato busco a Dios. No, a Dios hay que buscarle permanentemente, y ahora tenemos que regresar con más intensidad para hacer la obra de Dios y alcanzar la voluntad de nuestro Dios. Y dice Juan 18:12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Lo prendieron, y me da tristeza, Paco, que lo trataron como un delincuente. Luego lo ataron, cuando Jesús no era una persona que les provocaba cosas que afectara a la sociedad. Al contrario, y lo tomaron desde ese momento como un delincuente. Así es, Pili, pero ya estaba escrito, lo vamos a ver en el libro de Isaías 53. Si usted es de origen judío, no sé por qué eliminaron ese libro del Antiguo Testamento, del Tanaj. Lea Isaías 53, allí dice lo que sucedió con Jesucristo. Y aquí vemos un mapa de Jerusalén, precisamente, que nos señala Getsemaní. Después de Getsemaní, de que oró Jesucristo, allí lo prendieron y lo llevaron a casa de Anás. Anás era el suegro de Caifás, sí, que era el sumo sacerdote. Entonces primero lo llevaron a la casa de Anás, el sumo sacerdote.
suegro del sumo sacerdote, y después a casa de Caifás, a la casa del sumo sacerdote. Que es el punto número La 3. autoridad religiosa, el punto número 3. Y después de allí lo llevaron a la autoridad civil. En ese tiempo Pilatos era el gobernador, Pilato, y de allí ya viene el desenlace, la vía dolorosa, el Calvario y la sepultura, que vamos a narrar rápidamente porque se nos está acabando el tiempo en estos momentos. Juan 18:24 dice: Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, lo que acabas de narrar, Paco. El pretorio era un patio así más o menos donde estaba el gobernador, y había un patio allí donde les llevaban a las personas que eran juzgadas. Y dice después el versículo 1 del capítulo 23 de Lucas: entonces todos ellos se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió a este, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Entonces Herodes y sus soldados lo humillaron y se burlaron de él, y lo vistieron con una ropa muy lujosa, después de lo cual Herodes lo envió de vuelta a Pilato. Fíjate todo el recorrido que tuvo que hacer Jesús. Lo maltrataron. Lo llevaron de aquí para allá, Lo aquí, maltrataron, burlándose de él todo Sí, el sí, tiempo. sí. Por nosotros, sufrió todo por nosotros, Pili. Mateo 26:67 dice: entonces unos lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban. Toda esta humillación recibió Jesús. Por eso dijo en el huerto: ay, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, porque sabía todo lo que iba a vivir, toda esta burla que le iban a hacer. Pili, de niño en esta temporada nos llevaban pues a las tradiciones de nuestro país, y yo veía a Jesucristo y decía: ¿cómo lo dejaron? Pobrecito. Eran las palabras que salían de mi interior, de mi corazón. Pero ya viendo las escrituras, tenía que pasar todo eso Jesucristo, porque había un propósito: redimir a la humanidad entera. Y Jesucristo es el cordero inmolado, que fue deshecho. Lo vamos a ver más a detalle. Dice después el versículo 27 de Mateo 27: los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y alrededor de él reunieron a toda la compañía. Luego lo desnudaron, le echaron encima un manto escarlata, como se ve aquí en esta imagen, y lo golpearon hasta que quisieron. No, deshicieron su espalda, Paco, deshicieron su cuerpo. Esta escena de la película La Pasión también es de mis favoritas, porque el protagonista principal menciona que le pusieron una capa de carne real en la espalda, y que a pesar de esa capa gruesa de carne, me imagino que de animal, pasaban los ganchos del látigo. Ese fue el látigo romano. Sí, y que sentía los rasguñones cuando en esta escena, grabaron esta escena. Así es que pero Jesús no tenía ninguna capa de carne, era su propia carne, así que con ese látigo romano, cada vez que golpeaban, jalaban y arrancaban su piel. Por eso brotó la sangre por todo su cuerpo. Y dice Mateo 27:29: sobre la cabeza le pusieron una corona tejida de espinas, y en la mano derecha le pusieron una caña. Entonces se arrodillaron delante de él y burlonamente le decían: salve, rey de los judíos. Además, le escupían y con una caña le golpeaban la cabeza. Todo esto padeció Jesucristo. Mateo 27:32 dice: al salir de allí se encontraron con un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Jesús iba cargando la cruz, y tomaron a un hombre ahí para que lo ayudaran, porque él ya no podía más. Imagínate tan lastimado como iba deteriorado Jesús, que tuvieron que llamar a alguien más para que le ayudara a llevar esa tan pesada cruz.
Y el camino desde el pretorio, Es muy lejos. desde el pretorio hasta El Gólgota. Gólgota es de subida, Pili. Sí, Nosotros lo caminamos, vamos todos los días porque por allí estaba nuestro hotel. Y así es que imagínate, además de lo pesado de la subida, Jesús llevaba una cruz a cuestas. Y allí estas imágenes nos muestran acerca de lo que estaba viviendo Jesucristo, un profundo dolor, y lo estaban radicalmente despedazando. Así es que estas imágenes son muy ilustrativas de lo que estaba padeciendo Lo que Jesucristo. vivió Paco. Sí. Vemos a nuestro Jesús tan ensangrentado que no alcanzamos. Yo pienso que la magnitud del dolor no logramos imaginarla, pero estas imágenes nos describen todo su Y dolor. Pili llegó al Gólgota. El Gólgota es el lugar de la calavera. Y allí en el recuadro rojo, efectivamente parece una calavera. Sí, Nosotros también, estuvimos sí, allí. ahí estuvimos. Esta fotografía es tomada desde la tumba, desde el jardín de la tumba, así se llama el lugar, y se tomó esta fotografía. A un lado, el pueblo árabe tiene una central camionera y ahí entran y salen camiones cada 5 minutos. El Gólgota está del lado del barrio árabe dentro de Jerusalén. Así y es. esta imagen, así como la estamos viendo ahorita, realmente en estos tiempos así está. Y bueno, ya sabemos que clavaron a Jesús con estos clavos tanto en Sus las manos. manos como en los pies. Sí. Y finalmente quedó así crucificado en medio del pueblo, allí en lo alto del monte de la calavera, y fue desechado Jesucristo. Y dice Isaías 53, donde fue profetizado lo que iba a suceder con Jesucristo. Y dice allí, despreciado, desechado. A veces uno se siente mal porque alguien nos desprecia o nos rechaza. Jesucristo así lo experimentó y dijo que sus discípulos íbamos a padecer eso y muchas veces más. Si a mí me persiguieron, a ustedes también. Dice, desechado y despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Cómo no le dolió todo esto ya que describimos? Le dolió tremendamente, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, dice Isaías, no lo estimamos, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Había un propósito. Él, a través de este sacrificio tan tremendo, estaba llevando nuestras enfermedades y nuestros dolores en su mismo cuerpo, Pili. Y dice en el verso 6 de Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, molido. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo eso que padeció Jesús, cuando rasgaron su piel con el látigo y brotó sangre, eso le provocó llagas en todo su cuerpo. Y aquí dice específicamente Isaías 53:6, y por su llaga fuimos nosotros curados. Clame siempre que esté enfermo a la sangre de Jesús y diga, clamo a la sangre que brotó de tu llaga y declaro mi sanidad en el nombre de Jesús. Tuvo un propósito, Paco, ser personas sanas. Experimentar, me imagino que hasta la más dolorosa enfermedad, Pili, Una experiencia a través de esta experiencia. Algo que vives. Exacto. Y lo llevó en su mismo cuerpo, y después dice por su llaga. ¿Cuál fue el propósito? Que por todo lo que padeció Jesucristo, fuimos nosotros curados. Yo lo tomo. Así, yo lo también. tomo para Yo mí. lo tomo. En el nombre de Jesús. Y yo Tómelo sí, para usted así, también. yo siempre que me siento enferma, digo, tomo la sangre de Jesús que brotó de sus llagas, como dice Isaías, y la aplico sobre mi garganta, sobre mi cuerpo, sobre lo que donde yo sienta la enfermedad. Y dice, angustiado, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca.
un cordero natural. ¿Qué hace? Lo ponen en el lugar donde va a ser sacrificado y nada más abre los ojos. Siente que está cerca su muerte, Pili. Mateo 27:50. Pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu, y en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron. ¡Qué espectáculo, eh! Jesús entregó el Espíritu. Y la tierra empezó a temblar y las rocas se partieron. ¿Te imaginas qué cosa tan tremenda? Dice ahí la Escritura que algunos santos se levantaron de los muertos. O sea que yo creo que todos salieron corriendo. Fuerte. No. Pili, seguimos Lucas porque ya se nos 16:5. está agotando el tiempo. Lucas 16:5. Cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca. Estamos hablando de las mujeres. Sí. Fueron corriendo, fueron las primeras que llegaron al sepulcro, Sí. al jardín de la tumba. Lo que puso Carla en el Sí, contador, la intro, sí. en la introducción, es el jardín de la tumba. Cómo se fue moviendo la tumba. Quien llegó allí primero fueron las mujeres. Sí, y encontraron a este joven que era un ángel, Paco. Y ellas se asustaron, pues claro que sí, yo sí veo un ángel, quién sabe qué me pasa, ¿verdad? Se me paran los pelos más de los que lo tengo ya. Dice el verso 6, pero el joven les dijo, no se asusten. Entonces sí se asustaron mucho. ¿Quién no era se ese asusten, joven? el ángel. Era un ángel, sí. Les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron, no está aquí, ha resucitado. Ha resucitado. Nosotros Jesucristo, estuvimos ahí, Paco. Pili, Jesucristo. Estuvimos en la tumba No y está quedó. vacía, está vacía. No quedó 3 metros bajo No. tierra, como todo ser humano. No, él no se corrompió su cuerpo. No se lo comieron los gusanos. No. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo está vivo. Está vivo. Y estamos tratando no con un Dios de muertos, sino con un Dios de vivos. Cuando estuvimos ahí en el jardín de la tumba y a mí me tocó pasar y entrar porque me encantó, porque no había gente, ¿te acuerdas? Solo estábamos nosotros y había una que otra persona por ahí, pero solo estábamos nosotros. Y cuando yo entré y vi el sepulcro vacío, que está tan limpio, ese jardín de la tumba lo tienen tan bonito, es una asociación inglesa que son los propietarios de ese lugar, no cobran nada por entrar ahí y lo tienen tan limpio y tan bonito. Cuando entré ahí y vi esto que están viendo ustedes ahorita, esa imagen donde está vacío, mis lágrimas salieron y dije, Él no está aquí, Él está vivo, Él resucitó, la tumba está vacía. Y eso impactó mi corazón, de verdad, ver ese lugar vacío, porque Él se levantó. Jesucristo se levantó de los muertos. Jesucristo es Dios. Y mientras el diablo, como en las peleas de box, estaba contándole los 10 tiempos para declararse vencedor, al noveno, al tercer conteo, Jesucristo, nuestro Dios, se levantó de los muertos. Él está vivo. Él está vivo. ¿Qué significa la resurrección? La resurrección significa volver a vivir. Jesucristo volvió a vivir con un cuerpo glorificado, dice la Escritura, poderoso. ¿Qué significa? Derrotó al máximo poder en contra de la humanidad, derrotó a la muerte. Por eso Jesucristo, al que quiere, le da la vida sobre la faz de la tierra y la vida eterna juntamente con Él, porque Él derrotó la muerte sobre la faz de la tierra y la muerte eterna. Él la derrotó, Él se la quitó, se la arrebató al diablo y ahora Él tiene la autoridad y el poder de dársela a quien Él quiere, Pili. ¿Y qué significa la resurrección? La manifestación clara
de quien gobierna y manda en el universo. Y es nada más y nada menos que Dios. Él gobierna y Él manda en el universo. Y eso te debe dar una seguridad tremenda. En medio de lo que estamos viviendo, Él gobierna y manda en el universo. Y por eso confiamos en nuestro Dios Todopoderoso. Eso significa resurrección, eso significa la vida. Dios tiene todo el dominio y todo el control sobre todas las cosas, aún sobre la muerte. ¿Qué significa resurrección? Victoria total, vida abundante aquí en la tierra y vida eterna, juntamente con Él. Eso es lo que Dios nos ha regalado a todos nosotros. Y hay mucho más acerca del tema resurrección. Eso se los dejamos de tarea en esta cuarentena. Estúdienlo, porque Jesucristo todavía permaneció muchos días aquí sobre la faz de la tierra y después llegaron a un lugar y de ese lugar ascendió a los cielos y todos sus discípulos lo vieron, cómo se fue Jesucristo. Y así como se fue, va a venir por segunda ocasión. Y queremos terminar esta reunión celebrando lo que Jesús instituyó allí en el día jueves, que llamamos Santo. Allí celebró la Pascua. Jesucristo no les dijo a los judíos, eliminen ya la Pascua, sino el pueblo judío que es entendido y a quien le dio Dios el mandato de que celebrara la Pascua. Que era una fiesta. Que era una fiesta, la fiesta de dejar de ser esclavo, de ir a la libertad. Era una celebración, se la dio al pueblo judío y la sigue celebrando el pueblo judío. Pero a los que no somos judíos, no vamos a hacer la Pascua como ese pueblo, ellos, sí. Sino que Jesús instituyó la celebración de la Cena del Señor. Y dice allí la Escritura, si ya tienen todos sus elementos, dice allí la Escritura que Jesucristo tomó el pan, un pan como este más grande, ¿verdad? Lo bendijo. Señor, bendecimos en el nombre de Jesucristo este pan, en el nombre de Jesús, y declaramos que tú eres grande y poderoso y tú hiciste muchas cosas a nuestro favor. Gracias, las cuales agradecemos. Tome su pan allí en su casa. Lo tomó y lo bendigo. Bendiga el pan, así como Jesucristo lo hizo. Dice, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, lo partió y se los dio a sus discípulos. Y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que fue partido también. Ya lo describimos y tomaron de ese pan. Así es que vamos a tomarlo. Después, dice la Escritura, tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para perdón de los pecados. La sangre derramada de Jesucristo es nuevo pacto. En el antiguo pacto se tenían que sacrificar animales para limpiar los pecados de las personas. En el nuevo pacto, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dé gracias a Dios. Gracias. Allí en su casa, Precioso. por este nuevo pacto. Señor, gracias te damos Gracias. en el nombre de Jesús, porque esta sangre del nuevo pacto evita que sacrifiquemos animales para limpiarnos. Simplemente nos apropiamos del sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, derramando tu sangre. Sí, Señor. Y reconocemos que tu sangre nos limpia de todo pecado. Así es. En el nombre de Jesús.
y vamos a tomar de la copa. A nosotros nos sirvieron bastantito, pero bueno, somos más pecadores. Mucha sangre, mucho pecado. Pero terminamos esta celebración tremenda de domingo de resurrección, celebración sí. de que Jesús resucitó con nuestra frase memorable: con lo que Jesús hizo, la obra del diablo se deshizo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dele gracias ahí a Dios. Gracias, Señor, por toda la obra que tú hiciste a favor de la humanidad. Sí, Señor, gracias. Señor, yo bendigo a todos los congregantes de Amistad La Mies y los que nos están sintonizando ahora en La Mies online. Les bendecimos y declaramos tu gracia y tu bendición sobre nuestras vidas, tu protección. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y queremos declarar la bendición de Aarón sobre todos ustedes en esta mañana. Y el Señor dice así: levanta tus manos y levanta recíbela. tus manos, el Señor es tu Señor, haga resplandecer su rostro sobre ti, tengas paz y tenga de ti misericordia. En el nombre de Jesús lo declaramos sobre toda nuestra congregación, sobre toda nuestra iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor, gracias te damos por este tiempo. Les bendecimos. Y también les queremos agradecer a todos los que se han esforzado para hacernos llegar sus diezmos, sus ofrendas. Sí, se los agradecemos. Gracias. Pero faltan muchos más. Algunos seguramente lo están guardando para traerlo cuando reanudemos actividades. Pero si tienes manera de hacer llegar tus diezmos, tus ofrendas, tus donativos a nosotros, lo puedes hacer. ¿Cómo lo puedes hacer? La primera manera, tenemos una cuenta, la cuenta oficial de nuestra congregación Amistad La Mies. Allí aparece en sus pantallas y esta cuenta, o en el Facebook está esta información, y en esa cuenta puedes depositar a través de una transferencia o ir al banco directamente y hacer el depósito. Pero nosotros no queremos que vayas al banco, sino que pues mejor una transferencia. Si no puedes hacer la transferencia, tuvimos que abrir una cuenta nueva porque las cuentas empresariales, institucionales, no reciben depósitos en OXXO, y allí aparece la segunda opción, que puedes tú depositar a través del OXXO y a la cuenta de la pastora María del Pilar Rojas Pérez. El dinero no es para mí. No es para la pastora, no para nada. Es para tu diezmo, tu ofrenda. Y si lo haces de esa manera, puedes enviarnos al teléfono 22 21 21 4808 una copia, una foto de tu depósito. Y lo puedes hacer en OXXO también. Y si lo prefieres, puedes traer tu sobre directamente aquí a nuestras instalaciones. El día de hoy vamos a estar hasta las 2 de la tarde aquí. Puedes venir en unos momentos más. Aquí nos vas a encontrar. Y eso es todo. Les bendecimos, Señor. Bendice y protege los trabajos. Sí, Señor. Señor, que no se preocupe. Sí, Padre. Nadie se preocupe, porque tú tienes todo en tus manos. Y Señor, declaro en el nombre de Jesús que la economía se va a reactivar nuevamente. En el nombre de Jesús. Y tú vas a bendecir Sí, Señor. grandemente a tus hijos fieles, obedientes. Lo declaramos en el Señor, nombre de en el Jesucristo. nombre de Jesús. Los bendecimos Los en el nombre de bendecimos. Jesús y declaramos que no va a llegar a nosotros la enfermedad. Si Así es. somos obedientes, si permanecemos en casa obedeciendo a nuestras autoridades, bendecimos a nuestra
esta congregación que Sí, tanto los extrañamos. bendecimos, sí, Les los bendecimos y declaramos que la paz y la bendición de Dios está sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Así es. Y les recordamos que a las 12 en punto vamos a impartir nuestra clase de nuestro curso. También en vivo, Conociendo y disfrutando el sueño de Dios. Así es que eso lo vamos a retomar a las 12 en punto. Dios les bendiga a todos y gracias por conectarse. Que Dios les bendiga. ¿Qué tal, amigos de Amistad Mies? Espero que se encuentren muy bien allá en casa. Por lo mismo, esperando que sigan conectados a Dios y que sigan todas las transmisiones en vivo a través de Facebook Live el día miércoles 15 en Gerard's Tanque. ¿Qué les parece? Super cool, ¿no? También les invitamos este sábado 18 a las 7 de la mañana en Instalación de Poder y domingo 19 a las 10 de la mañana en nuestra reunión Alimento Sobrenatural. También te invitamos a nuestro curso Viviendo y Compartiendo el Sueño de Dios. Está buenísimo, te lo recomiendo muchísimo. Una hora después podrás encontrar nuestras transmisiones a través de YouTube. Esperemos que todo esto que estamos haciendo te esté gustando muchísimo y en verdad estamos orando para que todo esto pase pronto y puedas regresar pronto a tu casa la Mies. Te extrañamos, te bendecimos. Saludos.